Bueno, buenas tardes a todos. A continuación va a dar comienzo la tercera y última mesa de esta jornada de ciberacoso. En primer lugar, agradecer a la Dirección General de Asistencia a Víctimas y Violencia de Género, así como a la Dirección General de Telecomunicación y Sociedad de la Información por hacer posible esta jornada, que la verdad que ha sido muy completa. Creo que han solventado muchas dudas y me parece que ha merecido la pena el interés también de agradecer de los ponentes su disposición, su disponibilidad, que han derrochado generosidad y que han dado unas ponencias estupendas. Esta tercera mesa está compuesta por María Ángeles Gutiérrez, de Fujitsu, Jorge Coronado, de Cuántica 14, y Sandra Millán, del SABA. Una mesa más técnica, tiene dos informáticos y entonces le vamos a dar también un toque social con Sandra. Y en primer lugar va a exponer María Ángeles Gutiérrez. Ella es responsable de seguridad de tecnología de la información de Fujitsu. María Ángeles, licenciada en Física, cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de seguridad de TIC e infraestructuras críticas y es miembro de diversos comités de seguridad y continuidad nacionales e internacionales, como AENOR, ISO, BCI. Tiene una larga trayectoria en estos temas y nos va a dar una ponencia que se titula Estrategias y recursos para protegernos en la red. Le doy paso, le doy la palabra. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por darnos la oportunidad de compartir esta jornada con vosotros. Tengo que decir una cosa, es una evidencia objetiva que el tiempo pasa mucho más despacio aquí arriba que ahí abajo. Entonces, lo que para mí van a ser 20 minutos, seguro que ahí abajo son como media hora. Así que avísame, porque de verdad que aquí arriba el tiempo pasa diferente, ¿no? La idea de contar dentro de este contexto, ¿no?, que hemos estado viendo hoy, pues de ciberacoso, la idea era un poco contar cómo la tecnología puede ayudarnos en esta tarea, ¿no? La tecnología es la que, por un lado, nos habilita para tener todos estos problemas, pero también es cierto que, asimismo, tiene pues metodologías y elementos para ayudarnos. Pero, desde luego, lo que es inevitable es que, por mucha tecnología, por muchas herramientas que nosotros dispongamos, como no estemos concienciados de lo que realmente significa todo este mundo digital, todo este mundo en el ciberespacio, es muy complicado después poner medios técnicos cuando el principal problema es que no tenemos conciencia del riesgo de nuestra identidad digital y nuestra reputación online, ¿no? Entonces, lo primero que quería contar es un poco ese riesgo, ¿no?, que tomemos conciencia de lo que supone estar en el ciberespacio. Entonces, yo siempre cuento que todos los años hay una pugna, por ejemplo, entre todas las compañías de tecnología, de ver quién tiene la mayor capacidad de cálculo, ¿no?, de supercomputación. Entonces, unas veces es IBM con Sequoia, otras veces es Fujitsu con K-Supercomputer, quienes están ganando como, los que tienen la mayor capacidad de cálculo. Pero el que gana siempre, todos los años, es el gobierno chino. Ellos son los que más capacidad de computación tienen y tienen mucha gente trabajando. ¿Y qué significa esto? Pues significa que cualquier acción que yo haga en Internet, yo voy a Google y simplemente pongo un nombre y ni siquiera doy a Enter, ese mismo hecho queda ya grabado, ¿vale? Queda almacenado. Ahora mismo tenemos constancia de que cualquier acción, cualquier información que nosotros pongamos en Internet se almacena. Existe ya la tecnología que permite almacenar toda esta cantidad ingente de datos, ¿vale? Y eso fue un paso que ya llevamos años con esa capacidad de hacerlo. ¿Qué era lo que todavía no estaba disponible? Pues herramientas para extraer esa información, hacer correlaciones y establecer perfiles. Pues bien, eso ya existe. De hecho, supongo que habéis oído que, por ejemplo, la última campaña de Obama se ganó precisamente gracias a este tipo de técnicas, ¿no? Ahora, la frase es que el promedio ha muerto, ¿no? Ya no existen valores ni se hacen estudios para grupos de personas, sino se hacen estudios
y se hacen trabajos de forma personalizada. Son capaces de utilizar toda esta información que se ha capturado y que se puede correlar para establecer perfiles individuales. De hecho, en la campaña de Obama prácticamente iban puerta por puerta ofreciendo un mensaje que era dirigido especialmente a esa casa, a la gente que vivía ahí, ¿no? Ya tenemos, ya digo, herramientas que nos permiten almacenar y extraer información y hacer este tipo de perfiles. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces no tenemos conciencia de lo que significa que nosotros pongamos información nuestra en Internet. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que nosotros ponemos queda almacenado y además es imborrable, ¿vale? O sea, eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos con aquello que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, pues vamos a ver un poco pues, qué significan conceptos como la intimidad, la extimidad, la privacidad y demás. Y después veremos un poco qué podemos hacer, por ejemplo, para mejorar los niveles de seguridad de los dispositivos que utilizamos y a través de los cuales enviamos toda esta información, ¿vale? Bueno, que además, como estoy aquí en la Facultad de Derecho, todos estos conceptos que son casi jurídicos, la verdad es que os serán bastante familiares. Bueno, ¿qué entendemos como intimidad, no? Pues es todo ese conjunto de creencias, de pensamientos, de ideas, de información relativa pues, a nuestra vida privada, personal o más sensible y cuya difusión, pues hombre, pues le puede provocar cierta reserva al individuo, ¿vale? Hay un concepto nuevo, que es un concepto muy americano, pero que sí que ya se está utilizando aquí también, que es la extimidad, que es aquella información que digamos que nosotros proyectamos hacia el exterior y que sabemos que vamos a perder el uso y el control que se haga de ella, pero que, bueno, que tampoco nos preocupa, ¿vale? Combinando estos elementos podemos obtener lo que llamamos privacidad. Bueno, de hecho, fijaros cómo es el tema que ahora se dice que el nuevo lujo es la privacidad, ¿vale? O sea, el hecho de que tengas un perfil que nadie pueda detectar o que sea poco difundido, ahora es lo que va a ser el lujo del futuro, que nadie sepa un poco establecer tu perfil. Pues bien, la privacidad, ya digo, que se puede derivar de estos dos conceptos y se supone que es lo que yo tengo derecho a proteger y que en caso de, por ejemplo, que haya un problema, haya un intento de extorsión y demás, lo que yo podría realmente reclamar, ¿no? Y lo que la Administración tiene el deber de custodiar, este concepto de privacidad, ¿vale? Ya llevamos muchos años con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que la verdad es que en España fue de los países en los que fue lo primero más estricto, ¿no? Yo creo que también conociendo un poco el carácter español, que a no ser que nos impongan un montón las cosas, pues no íbamos a tomárnoslo muy en serio. Y el hecho, de hecho, es una de las más estrictas de todo el mundo. Además, la Agencia de Protección de Datos tiene capacidad de forma independiente para poder sancionar o para poder hacer informes y auditorías, es decir, no tiene que darle cuentas a nadie, es un órgano autónomo y se queda con el 100% de lo que recauda, a diferencia del resto de los países que normalmente lo dedican a obra social, con lo cual aquí tienen bastante interés en hacer este tipo de informes y han puesto muchísimas sanciones y, de hecho, tiene un edificio nuevo estupendo. Entonces, el hecho de que tengamos, ya digo, una ley orgánica de protección de datos desde hace mucho tiempo y tan estricta, sí que en España ha contribuido a que empecemos a tener un poquillo más de conciencia, ¿no? Y sobre todo a que regular un poco el comportamiento también de las empresas, sobre todo de las telco, de todas estas empresas que hacían, por su modelo de negocio, tienen un acceso pues, enorme a nuestra información, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se reguló para que no pudieran utilizarlo pues, como ya les apetecía, pues, estableciendo acciones de marketing con todo lo que recababan y todo ese tipo de cosas. Pero aún así, fijaros que
damos muy alegremente muchas veces nuestros datos. Es que hoy día con un simple DNI y un nombre es que pueden averiguar un montón de cosas sobre nosotros. Y esto ya es un dato básico y protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y muchas veces damos estos datos, y cuando no acompañados de fotos y todo tipo de cosas, pues sin a lo mejor demasiado control, ¿no? Bueno, pues hay que ser, ya digo, muy cuidadosos con todo ese tipo de cosas. Y también tenemos derecho a reclamar frente a la Administración si creemos que se está haciendo un uso indebido de esa información. Porque ya digo que en España tenemos esa suerte, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nosotros establecemos convenios pues con la India, con Estados Unidos y demás, hay que hacer acuerdos específicos con estos países para garantizar que allí se traten nuestros datos como se tratan aquí, porque ellos son muchísimo menos estrictos con el tratamiento de los datos de carácter personal, ¿vale? En ese sentido somos afortunados. Como decía, hay muchísima tecnología que nos puede ayudar, pero lo primero es que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y aquí siempre, seguro que esto lo habéis visto, pero es que es tan chocante, ¿no? que siempre me gusta ponerlo. Seguro que todos le conocéis, ¿no? A Mark Zuckerberg. Bueno, pues en el 2010 él decía que esto de la privacidad, que no tenía ningún sentido, ¿vale? Que tener dos identidades es una falta de integridad, que hay que poner todos tus datos en Facebook, que no hay ningún problema, que mientras más información pongas y demás, pues que muchísimo mejor. Bueno, pues en el 2014 acabo reconociendo que había un grave problema de privacidad, de uso indebido de la información, porque fijaros toda esa gente que puso su información en Facebook, todas esas conversaciones que ellos pensaban que eran privadas y que por un fallo de seguridad se volvieron públicas, ¿vale? O sea, ser conscientes, ya digo, lo más importante para después que cualquiera de las medidas que adoptemos tengan sentido es que seamos conscientes de lo importante que es mantener nuestra información custodiada adecuadamente, ser muy cuidadosos a la hora de poner vuestra información disponible en Internet, ¿vale? Porque ya digo que 4 años después pasó de un extremo a otro después de las evidencias, ¿vale? Bueno, está claro que, como hemos dicho, que vivimos en un mundo constantemente conectado, la tecnología nos permite estar prácticamente online con gente por todo el planeta, cosas que antes eran inviables, ahora las tenemos al alcance. Podemos estudiar en cualquier universidad del mundo, podemos tener acceso a cursos en las más prestigiosas universidades, acceder a todas las bibliotecas. O sea, la verdad es que es fantástico, ¿no? Tenemos una oportunidad inmejorable de acceder a toda la información. Pero hay unos límites muy difusos entre aquello que nosotros hacemos, que podemos obtener, las ventajas que nos da la tecnología y los problemas que eso ocurre. Y yo creo que ya digo que aunque pongamos toda la tecnología del mundo, como no seamos conscientes y nosotros voluntariamente vayamos dando toda la información, va a ser muy complicado mejorar nuestros niveles de seguridad. Y si no mejoramos nuestros niveles de seguridad, todos los problemas de los que estamos hablando hoy, pues de ciberacoso, de todos los riesgos, pues eso, de robos a través de Internet, de problemas de identidad y demás, va a ser muy complicado controlarlos si nosotros no tomamos alguna medida y somos conscientes de los desafíos a los que nos enfrentamos. Además, es que, claro, esto es tan fácil enviar la información, es tan fácil conectarnos, que no nos damos cuenta de todo el riesgo que está por ahí, que hay muchísima gente monitorizando toda nuestra información, que se extraen informaciones, ya digo, de nuestro perfil, de nuestro comportamiento, de qué nos gusta, de cuándo estamos en casa, cuándo no, cuántos niños tenemos. O sea, es tan fácil, ya digo, poner toda esa información que todo esto se nos pasa, ¿vale? Desapercibido. Y todo esto está siendo utilizado. Entonces, como os decía, las medidas técnicas son necesarias, pero no son suficientes. Y además, muchas veces, como ahora vamos a ver,
a estar en nuestros dispositivos un montón de medidas, un montón de capacidad para proteger todos y, sin embargo, no las utilizamos. O sea, si ahora miramos posiblemente los portátiles o los smartphones que tenéis, seguro que no tienen activados los perfiles de seguridad. Seguro que no utilizamos muchísimas de las medidas que ya vienen de base en estos dispositivos y no les sacamos ningún partido, ¿vale? Por eso digo que las medidas técnicas son necesarias, pero no son suficientes. Entonces, lo primero, como además también decían en la mesa de esta mañana, es formar, concienciar y tener en mente siempre esa idea de que tenemos que ser cuidadosos, ¿vale? Y a partir de ahí sí que tendrán éxito todas las medidas y todas las acciones que tengamos a posteriori. Entonces, como esta mesa es una mesa de buenas prácticas, pues lo que quería es un poco ver pues, cosas muy básicas, pero que quizá a nosotros se nos pasan desapercibidas, ¿vale? Lo primero es que siempre que vamos a darnos de alta, por ejemplo, en una red social, en un nuevo entorno, leer las políticas de uso y privacidad. Son un rollo y además vienen ahí montones de hojas y demás, pero leerlas, porque es que muchas veces estamos cediendo voluntariamente nuestros datos o la capacidad para que un tercero haga lo que quiera con nuestra información y está por ahí metido en la letra pequeña y nosotros no lo hemos, y después nos quejamos, ¿no?, de que pasan cosas. Entonces, lo primero, por favor, leer las políticas de uso y privacidad de los diferentes servicios antes de darnos de alta, sobre todo si van a ser nuestros niños o personas, bueno, pues de determinados sectores, acompañarles en el proceso, leerlas con ellos, acostumbrarles a hacer esto, ¿vale? Porque si no es siguiente, y claro, ya digo que por el medio un montón de información que estamos cediendo voluntariamente y que después no podemos exigir precisamente por darle a siguiente y no leerlo, ¿vale? Después, todos los dispositivos que nosotros tenemos tienen opciones de configuración de privacidad. Acceder a ellas, poner los mínimos privilegios siempre, ¿vale? Y ya digo, sobre todo cuando estáis con vuestros hijos o con personas que a lo mejor tienen menos medios para acceder a la información, trabajar con ellos y ayudarles a configurar estas opciones de privacidad, que después yo os puedo decir cómo o podemos decir cómo trabajarlo, pero mirarlo, porque todos tienen esos mecanismos, ¿vale? Y estoy segura de que casi nadie los tiene activados. Otra cosa... A ver, las webcams son fantásticas y nos permiten un montón de cosas, pero sabéis que se pueden activar en remoto, tanto las de los portátiles como las de los smartphones. Entonces, siempre que no estéis utilizando la cámara, taparla. O sea, tan básico como eso, pero taparla, porque se activan en remoto. Y la verdad es que es fantástico que puedas tener en remoto la cámara en el smartphone, porque puedes dejarla eso en la habitación de tu niño y estarle mirando cuando tú estás en otra habitación, si está despierto, está dormido, pero esa misma ventaja se convierte en un problema cuando te la activan en remoto y te están grabando. Entonces, ya digo, algo tan sencillo como eso, tapar la cámara cuando no la utilicéis. Después, evidentemente, a ver, hay cierta información que es que, o sea, no la compartas. No se puede poner todo en la red, ¿vale? Por mucho que tú utilices herramientas de cifrado, que intentes, no lo pongas, esa información que no se puede poner en Internet, ¿vale? Evidentemente, tan importante como proteger lo tuyo y no dar tu información es no ir dando fotos o comentarios o información de terceras personas, ¿vale? Hay una cosa que, sobre todo con los niños, muchas veces para ellos es muy frustrante, ¿no? Ellos... en la vida real a lo mejor tienen 4 o 5 amiguitos, pero resulta que en los medios sociales, o sea, es que 4 o 5 es muy poco. Entonces empiezan ahí a agregar para que aquello, claro, porque es que menos de 100, 120, ¿cómo no vas a tener 120 seguidores o 120? Entonces, claro, aquello empieza a saturarse, dan acceso a información a gente que no conocen. Entonces, con esto vigilarlo, estar con ellos y averiguar a ver cuántos seguidores tienen, cuántos amigos, con quién trabajan en la red. Porque ya digo, si tú en tu vida real tienes eso, 10 amigos, pues no tienes por qué tener 200 en Internet o seguidores en la vida digital, ¿vale? Después hay otra cosa que yo supongo que seguro que ya lo hacéis, pero os invito a hacerlo porque a veces es sorprendente, y es
ver tu reputación en la red. O sea, poner vuestro nombre, teclear vuestro nombre a ver qué sale. Porque seguro que os lleváis alguna sorpresa, porque claro, tu identidad digital no es solo lo que tú pones, sino lo que los demás ponen de ti. Entonces, ya digo, es un ejercicio que hay que hacer periódicamente, ¿vale? Es lo que se llama una búsqueda vanidosa, pero hacerlo porque, ya digo, os puede dar más de una sorpresa de ver qué se está poniendo por ahí de vosotros o qué se está diciendo, ¿vale? Y si una vez que hacéis esa búsqueda y una vez que veis lo que está pasando, si detectáis que no es coherente con lo que vosotros esperáis o con lo que, la imagen que vosotros queréis dar, reclamar. Como os decía, están los derechos ARCO, de los cuales nos provee la Ley Orgánica de Protección de Datos, reclamar. O sea, no permitáis que haya información sobre vosotros circulando en Internet que no os convenga, ¿vale? Después, hombre, evidentemente, o sea, utilizar contraseñas robustas. Bueno, hay muchísimas aplicaciones que te permiten custodiar tus claves, es decir, porque claro, el problema es que si utilizamos contraseñas robustas, tal y como nos indica, pues, y tenemos muchos medios, pues lo lógico es que se nos olviden y las acabemos apuntando pues, en un cuaderno. Entonces, hay herramientas que están disponibles y son gratuitas que te permiten guardar ahí tus contraseñas y después esa pequeña base de datos donde las has custodiado a su vez se cifra y impide que estén accesibles. Y además, y por otro lado, tú puedes utilizar contraseñas que no están sujetas a eso, a los nombres conocidos ni nada, ¿vale? Utilizar contraseñas robustas, en la medida de lo posible cambiarlas, ¿vale? Para que digamos, disminuir la probabilidad de que accedan a ellas. Y después, por supuesto, reflexionar antes de subir nada a Internet. O sea, dar por hecho que se va a divulgar, dar por hecho que va a estar ahí para siempre, dar por hecho que a partir de ahora toda esta información se utiliza desde pues que queréis buscar trabajo, pues hay empresas que se dedican a establecer los perfiles de gente, de posibles candidatos. Analizan en Internet vuestro comportamiento y se lo pasan a estas empresas de búsqueda de candidatos. Se lo pasan a empresas de seguros para ver vuestro perfil sanitario y ver en función de eso qué tipo de seguro te voy a hacer. Se utiliza para absolutamente todo. Entonces, no pongáis nada en Internet que no estéis dispuesto a que se divulgue y a que permanezca ahí por los siglos, ¿vale? Después, como os decía, muchas veces en las casas, aunque bueno, cada vez ya menos, tenemos un ordenador que se utiliza por varias personas, ¿no? Utilizar privilegios, ya digo, los mínimos posibles en cada una de esas cuentas. O sea, se puede configurar de forma que tú tengas muchísimos privilegios sobre un dispositivo, que puedas hacer absolutamente todo, o tener digamos, unos privilegios estándar que solo te permiten, bueno, pues hacer cosas básicas, ¿vale? Siempre, siempre, por defecto, configurar los mínimos privilegios. Después, una cosa que comentábamos, y es que es curioso, pero en general, no es que seas un delincuente, un ciberdelincuente, nos cuesta mucho mentir en la red. O sea, tener una cuenta con vuestros datos buenos, pues para cosas como relación con la administración y demás, pero después tener otras con datos falsos. O sea, todo aquello que vosotros queráis utilizar para pues, trabajar en redes sociales o en otro sitio, utilizar datos falsos, ¿vale? O sea, no hay ningún problema. O sea, intentar restringir vuestros datos reales y vuestros perfiles para relaciones realmente seguras, pero en general, o sea, ya digo, es que, no sé, es curioso, pero como que nos cuesta mentir, no nos piden nuestro nombre, nuestro no sé qué, y lo ponemos allí, pues no, dar datos falsos. Ante la duda, pues, o daros de alta de varias cuentas, utilizar, dependiendo de la finalidad, unas cuentas u otras, ¿vale? Pero reservar vuestros datos reales, pues eso, para transacciones, pues ya digo, con la administración o con vuestra entidad financiera o algo, pero que esté bastante contenido y medido. En general, pues utilizar otros perfiles, tener varias cuentas disponibles para hacer transacciones, tener cuentas de PayPal o tener una tarjeta, pero solo para transacciones online con menos dinero. Hacer, ya digo, un montón de veces, ya digo, nos cuesta un montón decir, mentir y dar datos falsos para hacer este tipo de transacciones, cuando al otro lado lo más probable es que sea todo mentira, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso, reservar, ya digo,
este tipo de cosas para solo situaciones en las que tengamos garantías que al otro lado hay alguien de confianza, ¿vale? La verdad es que todos nosotros utilizamos un montón de dispositivos y de transacciones, y ya digo que muchas veces es complicado pues tener cuentas con distintos nombres y tal, porque se nos olvidan y tal. Pero ya digo, utilizar entonces para esto esas bases de datos que os decía que nos permiten almacenar un montón de contraseñas de forma segura, ¿vale? Y bueno, aparte de esto hay un montón de buenas prácticas y demás que os podemos dar referencias y podemos ver cómo hacerlo, pero bueno, yo creo que si conseguimos que estéis concienciados de que proveer alegremente nuestra información en Internet es un gran problema en estos momentos, ya será el primer paso. Es decir, que cada vez que os enfrentéis a daros de alta una red social, a hacer una transacción y demás, tengáis en cuenta todos estos consejos y poco a poco vais cogiendo la práctica de ver en cada momento qué configuraciones podéis utilizar de forma, ya digo, que vayamos previendo y paliando el problema de difundir todo esto, porque muchos de los problemas ya digo que es cierto que no vamos a poder evitar, ¿no?, de ciberacoso y demás, pero sí que es cierto que con todas estas medidas podemos ganar varias cosas. Lo primero, hombre, pues estar menos expuestos, pero también poder garantizar, en caso de un problema, pues que la información que recabemos se pueda ser útil, por ejemplo, para la policía, la Guardia Civil y demás, y puedan hacer un seguimiento, una trazabilidad adecuada de lo que nos está pasando para que podamos tener más oportunidades de detener a los delincuentes, ¿vale? Porque muchas veces, si no tenemos nuestros dispositivos configurados de forma que generan logs o trazas, después es muy difícil averiguar qué ha pasado, ¿vale? Pero si nosotros tenemos configurado que se registren determinadas cosas, es más sencillo después contrastar esa información con, por ejemplo, lo que nos pase el operador, hacer un match y a partir de ahí pues averiguar qué es lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería que vierais, que tomarais conciencia de los riesgos que tenemos y de cómo con unas prácticas sencillas podemos disminuir nuestro nivel de riesgo en las redes sociales. No sé cómo he ido de tiempo. Muy bien. De tiempo, bueno, bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, María, por tu intervención. De alguna manera nos ha recordado la prudencia, el sentido común que hay que tener a la hora de usar la red, lo que cargamos, lo que subimos, y por recordarnos también que existen esas medidas o esas pequeñas señales de protección o de seguridad que no usamos. Pues muchísimas gracias. A continuación va a intervenir Sandra Millán. Sandra es psicóloga, licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, experta universitaria en Criminología y en malos tratos y violencia de género. Y Sandra tiene una larguísima experiencia laboral como docente en servicios asistenciales. Ha sido miembro del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía, psicóloga del Programa de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Abusos Sexuales de Sevilla, psicóloga del Programa de Punto de Encuentro Familiar y desde el año 2003 hasta la actualidad es psicóloga criminóloga del SABA, del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, de la provincia de Sevilla. Información sobre el SABA habéis tenido en la mesa de recepción, habéis tenido unos dípticos que de alguna manera exponen en qué consiste este recurso. Le doy la palabra a Sandra, que su ponencia va a ir dirigida un poco al trato o a la actuación del servicio con las personas que acuden a él como víctimas de este tipo de delitos. Buenas tardes a todas y a todos. Agradeceros que me permitáis compartir este trozo de la tarde con todas ustedes. Y quería agradecer a la Dirección General de Violencia de Género y a la Delegación Provincial de Sevilla, a Virginia, el trato tan cercano y cariñoso que ha tenido con todas nosotras. Bueno, yo vengo aquí a comentaros la existencia de un recurso que es de la Consejería de Justicia e Interior, que es el SABA. El SABA es el Servicio de Asistencia a la Víctima en Andalucía. Es un servicio gratuito, de ámbito andaluz y público, y va dirigido
a proteger, asesorar, apoyar a todas las personas que han sido víctimas de un delito o una falta. El objetivo principal del SABA es también reducir, evitar, minimizar los efectos que va a producir la victimización secundaria, es decir, todo el daño adicional, no solo del delito, sino el que va a producir el paso por los distintos operadores jurídicos, por el distinto sistema judicial desde que la víctima sufre esa situación, lo pone en conocimiento y pasa por los distintos recursos, servicios. El Servicio de Asistencia a la Víctima se creó en 1998 en base a la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a la víctima de delitos violentos y contra la libertad sexual. Y actualmente está regulado en el Decreto 375 del 2011 de 30 de diciembre, donde ahí tenéis todo lo que son las funciones y actuaciones que desde el SABA desarrollamos. El diseño de esta oficina, desde su creación en 1998, se basa en oficinas dotadas de un equipo multidisciplinar, formadas por técnicos especializadas en juristas, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogas y psicólogos, y esto nos permite el poder ofrecer un abordaje integral a las víctimas que a este servicio acuden. Las características de esta oficina, quiero destacar que en un principio su puesta en marcha supuso un reto para la para la Junta de Andalucía, en concreto para la Consejería de Justicia e Interior, que ha sido superado con creces gracias a la consolidación de cada una de las oficinas que existe en las distintas provincias de Andalucía. Este modelo de oficina rompió esquemas en el marco nacional, ya que pocos servicios de asistencia a la víctima en el resto del país cuentan con la regulación y especialización que las oficinas de asistencia a la víctima de Andalucía tienen. Desde entonces, desde su puesta en marcha, de su creación, hace ya 16 años, durante toda esta andadura, la característica de este servicio es que nos hemos esforzado en la especialización y la adaptación a los constantes cambios legislativos, económicos y sociales, especialmente en materia de violencia doméstica y de género. Estos avances legislativos en materia de violencia doméstica y de género ha permitido la introducción de unos nuevos instrumentos que nos permiten actuar frente a la violencia y ha permitido que las oficinas de víctimas desarrollen dos fortalezas importantes. Una es que el SABA es una oficina que está al lado de las víctimas, y la otra fortaleza que quiero destacar es que permite que el SABA es un servicio que está integrado en el sistema judicial. Todo eso pone de manifiesto la necesidad y la importancia de que existan servicios de este tipo. Y así ha sido reconocido recientemente en la directiva del 2012 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, 25 de octubre del 2012, en la que se establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delito. Y recientemente ha sido reconocido también con la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto de 2014 del proyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito. En ella se recoge, entre otras cosas, que toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, que corresponderá a las oficinas de asistencia a las víctimas coordinar la prestación de asistencia por los diversos órganos, instituciones y entidades que colaboren en la atención a la víctima en cada caso en concreto, y que además se promoverán las oficinas de asistencia a las víctimas tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas. La especialización del SABA que el SABA tiene en la asistencia a víctimas y las ubicaciones de sus oficinas en los propios sedes judiciales es un referente tanto para la víctima como para las instituciones y organismos que trabajan relacionados en este ámbito. Desde el primer contacto que tiene la víctima con la autoridad judicial, durante todo el proceso penal e incluso después de su finalización. Al ser un servicio que se encuentra integrado en el sistema judicial,
en primera línea de intervención, estamos en contacto directo con la ciudadanía y en contacto directo especialmente con las víctimas, nos hace estar en una posición privilegiada en el que podemos ir viendo cómo se van transformando las nuevas formas de violencia y nos permite también ir conociendo cuáles son las necesidades que van a presentar las víctimas. Esas necesidades intentamos trasladarlas aquí en nuestro caso a la Consejería de Justicia e Interior, para ir con su colaboración y con su ayuda, intentando que el servicio se adapte lo máximo posible a las necesidades que puedan ir presentando las personas que pueden ser usuarias. Entre estas necesidades detectamos, por ejemplo, cuando entró en vigor la Ley Integral y se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer en el 2005, vimos la necesidad de que teníamos que estar cerca de este juzgado que en un principio se creó porque había muchas mujeres que demandaban asistencia en ese momento. Las mujeres denunciaban, eran citadas en el juzgado, pero llegaban nerviosas porque no sabían con lo que se iban a encontrar, si se iban a encontrar con la otra parte, qué era la comparecencia de orden de protección, etcétera. Por esa necesidad detectada se impulsó la creación de una oficina específica del SABA en los juzgados de violencia sobre la mujer. Actualmente en Sevilla hay 4 juzgados de violencia y hay una oficina del Servicio de Asistencia a la Víctima ubicada en esas dependencias judiciales, en los juzgados de violencia sobre la mujer. Raro es, yo creo que cualquier funcionario del juzgado de violencia sobre la mujer conoce y sabe perfectamente dónde está el SABA. Entonces, eso es un indicador más de que hemos pasado a ser un referente tanto para la víctima como para los órganos judiciales donde allí estamos. ¿Y qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos detectado a través del contacto continuo con las mujeres víctimas de violencia de género? Pues estamos detectando y siendo testigos cómo las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea están facilitando que nos encontremos diariamente en los juzgados de violencia sobre la mujer ante un nuevo fenómeno: el acoso y control constante a distancia bajo una falsa sensación de impunidad. Frases de ¿dónde estás? En casa, mentira, sé que has salido, te juro que estoy en casa, no te creo, mándame una foto de lo que están dando en la tele, o te espero esta tarde, no puedo, como no venga a subir al Facebook la foto que me mandaste. Son frases típicas que nos podemos encontrar en casos de violencia de género que están relacionadas con el control y la amenaza que llega a través de su pareja o expareja, a través de un teléfono que está encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto, la sensación de estar todo el día conectado, da una sensación de indefensión y vulnerabilidad permanente en la persona que lo sufre. En los juzgados de violencia de género, las mujeres que denuncian y cada vez se ven más que situaciones de este tipo, de control a través del WhatsApp, etcétera, vemos que a las personas que denuncian, sus parejas o exparejas, utilizan los teléfonos móviles e Internet para acechar, acosar y vigilar los movimientos y actividades de sus parejas y exparejas, usan los servicios de localización de los dispositivos, obtienen contraseñas y vigilan los mensajes de texto y las llamadas. Obtienen también y distribuyen fotos y grabaciones íntimas y sexuales de sus parejas sin su autorización, y todas estas son situaciones que cada vez es un resumen de todos los casos de todas las situaciones en las que nos estamos encontrando que las mujeres víctimas de violencia de género están sufriendo cuando se interviene o cuando la parte contraria usa las redes sociales o la mensajería instantánea para cometer este tipo de situaciones, este tipo de violencia. Tanto es así que incluso nosotras, cuando trabajamos con la víctima, le explicamos ya dentro del círculo de la violencia, que ya todos conocemos, pues ahora ya hemos incorporado pues lo que son las redes sociales y las aplicaciones de mensajería rápida. ¿De qué manera? Pues la famosa fase de tensión pues empezaría con el control de qué haces conectada a esta hora, qué hacías en línea durante tanto tiempo,
¿por qué no me has contestado al WhatsApp si yo he visto que te has conectado? Eso empieza ya en lo que es la fase de tensión, ¿no? Empieza ahí a haber una situación de control continuo que llega a producir una situación de tensión que llega un momento en el que desencadena una agresión. La agresión puede ir tanto dirigida a través del WhatsApp, con amenazas, con insultos, como la agresión puede producirse en la vida real, ¿no? Una agresión física o un insulto, una agresión verbal, cara a cara, ¿no? Fuera del mundo virtual. Después está la fase de reconciliación. Las personas que trabajamos con víctimas, ¿quién no ha visto que después de esta situación que os he comentado, de un control que hace conectada, que haya habido una situación de amenaza, en la fase de reconciliación de luna de miel, pues suelen mandar, ya las flores son virtuales, los corazoncitos, canciones de amor, etcétera, que hace que la víctima se replantee, bueno, pues no es tanto, me controla y me vigila porque me quiere, por una prueba de amor, etcétera, etcétera, y hace que las agresiones que ha sufrido, el control que ha tenido en la fase de tensión, en la acumulación de tensión y la agresión sufrida en la siguiente fase, pues lo minimice, ¿no? Y se quede enganchada a ese círculo. Pero hay otras que no, hay otras que denuncian, que normalmente la denuncia se produce, como todas sabemos, en la fase de agresión, cuando hay insultos, cuando hay amenazas, cuando ya en el WhatsApp pone cualquier burrada. Entonces, ¿cuándo denuncian? Y cuando denuncian, antes preguntaban esta mañana cómo se puede denunciar estas cosas, qué tengo que hacer, dónde puedo ir. Pues nosotros desde la Oficina de Víctimas siempre recomendamos que se dirija a las comisarías de policía, ya que en los casos de violencia de género hay grupos específicos, especializados, dentro de la Policía Nacional como de la Policía Local y también de la Guardia Civil, que se dedican a recoger este tipo de denuncias y de realizar este tipo de atestados. Yo quería explicar un poquito, ya que tenemos la oportunidad, esta mala hora, quería explicar cómo funcionamos en el SABA cuando una mujer pone una denuncia, para que también así, como veo que hay muchos profesionales de distintos recursos con los que trabajamos a diario, pues también conozca un poquito la labor que hacemos. Bueno, el juzgado de violencia, aquí en Sevilla existe siempre, todos los días, un juzgado de violencia de guardia. Entonces, cualquier mujer que denuncie una situación de violencia de género en la comisaría de policía, en dependencias policiales, ese atestado que se esa denuncia y ese atestado de la policía es remitido al juzgado de guardia. Entonces, que se encuentre ese día en el juzgado de guardia de violencia. Entonces, desde el juzgado de violencia se citan a las dos partes, tanto a la persona, a la chica que ha puesto la denuncia, como al denunciado, a no ser que el denunciado venga detenido, y se celebra la comparecencia en general, la mayoría de las veces se celebra la comparecencia de orden de protección o por lo menos se tiene que resolver sobre la medida de protección que ha solicitado la víctima en la denuncia. Cuando nosotros, al tener allí una oficina de víctimas, lo que hacemos es el día que está, vemos que el juzgado es el que está de guardia, que es el que va a recibir todos los atestados de violencia de género que se produzca en el Partido Judicial de Sevilla. Eso nos informan de cuáles son los asuntos que vienen ese día y nosotros previamente nos lo estudiamos. Antes de ver a la víctima, nos la estudiamos. En estos casos nos coordinamos directamente con el juzgado de violencia, estudiamos el atestado policial que remiten al juzgado para conocer la intervención policial que ha realizado, la situación procesal del denunciado, los antecedentes, la valoración del riesgo que ha hecho la policía de ese caso, la situación procesal del asunto, si es la primera denuncia que pone, si ha puesto denuncias anteriores, si tiene alguna medida de protección en vigor, etcétera, para luego conocer de primera mano, una vez que ya tenemos información del caso, nos entrevistamos con la mujer y así vamos directamente a detectar las necesidades y las demandas que la mujer presenta. De esta manera minimizamos los efectos que puede producir en ella la victimización secundaria, ya que reducimos el número de declaraciones sobre lo ocurrido, evitando en todo momento
que exista contacto visual con la parte contraria, ya que las mujeres víctimas de violencia de género van a esperar en una sala distinta y van a moverse, la dinámica suya para moverse por los juzgados siempre va a ir dirigida a que no exista el contacto visual con la parte contraria. Se le informa a esta chica, se le informa de cuáles son sus derechos, se le explica de forma clara y accesible en qué va a consistir la comparecencia de orden de protección. Nos coordinamos con el abogado que está de guardia ese día y que va a atender, a asistir a las víctimas para que se la presentamos, se lo explicamos, para que la víctima se sienta que va a estar asistida en todo momento por un abogado o una abogada especializada. Y después, una vez que se celebra la comparecencia y la chica cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido en su declaración ante el juez, pues después, posteriormente, explicamos y entramos a informarle de todos los dispositivos de recursos que tiene a su alcance. Si vemos que es necesario, que esta chica es necesario que continúe para su recuperación integral y que realice algún tipo de terapia psicológica, pues la derivamos a los servicios especializados de atención a la mujer, etcétera, ¿no? Pues un poquito esta es la dinámica que seguimos. Informamos en todo momento y asistimos a la mujer víctima de violencia de género de todo lo que está transcurriendo desde que ella pone la denuncia y es citada en el juzgado hasta que sale del juzgado, informándole y explicándole también el alcance que tiene la orden de protección en el caso que se la concedan y explicándole, y también intentamos, en el caso de que no se la concedan, pues informarle que, bueno, que esto no significa que el procedimiento termine aquí, que esto va a continuar, que se celebrará un juicio y que en el juicio, pues bueno, ya se verán las consecuencias penales que va a tener para la otra parte. Y que siempre insistimos que esperemos que esta sea la primera y la última vez que la chiquita esta tenga que pasar por el juzgado de violencia, ¿no? Eso significará que, bueno, que nuestro objetivo principal no es que concedan más órdenes de protección o menos. Nuestro objetivo principal es que esta chica deje de sufrir esta situación de violencia que hasta ahora venía sufriendo. Bueno, un poquito he explicado brevemente cuál es la intervención. Por supuesto, estoy viendo aquí a las compañeras de la UBI. A veces es verdad que nos llegan las víctimas y nos dicen que se han dado cuenta que tienen lesiones que en el momento que puso la denuncia no se dio cuenta, no las dijo, pero que ahora las ha visto, ¿no? Entonces, en esos casos, pues informamos al juzgado, mira, que la chica nos transmite, nos dice esto, por si la forense que está hoy de guardia pues puede verla, bueno, ya que y se realizan todas las pruebas el mismo día. Y generalmente, pues bueno, así se facilita un poquito pues todo lo que es la dinámica judicial en beneficio de la víctima. Sin embargo, en los casos de violencia de género no es en los únicos casos que se usan las redes sociales y la mensajería instantánea para cometer delitos. La violencia relacionada con la tecnología es una forma de violencia contra la mujer que vemos que se manifiesta a través de distintas formas y que produce grandes efectos psicológicos y sobre la salud de las mujeres que lo sufren. Hemos visto a lo largo de esta mañana, y yo quiero hacer especial hincapié en estas cosas, que la sextorsión, el ciberacoso, el acceso ilegal a perfiles, a publicaciones y difusión de imágenes íntimas o manteniendo relaciones sexuales, en ocasiones con comentarios humillantes, el uso de teléfonos móviles para controlar y vigilar, la explotación sexual online y la captación online de mujeres para la trata. Todos estos son actos de violencia, no debemos de olvidar, que violan un conjunto de derechos de las mujeres, que incluyen el derecho a la integridad, la privacidad y a la protección de la información personal y delicada, y afecta a la libertad de las mujeres. Viola su autonomía, su libertad de expresión y acceso a la información. Yo quiero decir que tenemos, por lo que he visto en Internet, más de 26 millones de smartphones y de más de 2,5 millones de tabletas en España ahora. Con lo cual, el fenómeno del ciberacoso se puede extender a cualquier faceta de nuestra vida social, tal y como ha comentado también María. Es por ello que desde el SABA insistimos en la importancia de denunciar estas situaciones.
aunque exista sensación de impunidad, porque a veces se pueden refugiar bajo el anonimato y bueno, todas estas cosas, los delitos cometidos en redes sociales responden a tipos delictivos que están tipificados en la vida real. Las coacciones, las amenazas, los insultos, la usurpación de identidad. Es importante recordar que la revelación de secretos a terceros, los atentados contra el honor o la intimidad y las injurias son delitos graves, y aunque se hagan bajo el efecto del anonimato. Y muchas veces los agresores no les dan importancia, ni las víctimas tampoco, desconocen que están cometiendo una infracción penal y desconocen también las consecuencias que puedan tener estas. Supuestos de cotilleos que en realidad son injurias graves, afirmaciones contra el honor, calumnias e intromisiones en la intimidad. Todas estas son conductas que están tipificadas en el Código Penal y que, por tanto, se pueden denunciar. Y yo desde aquí insisto en que se denuncien, que las personas que en algún momento sufran cualquier situación de este tipo, que denuncien, que no se queden calladas. Y yo quería terminar lanzando una pregunta a María, ya que nosotras, cuando estamos interviniendo en estos casos, cuando detectamos situaciones que en los casos de violencia de género emplean las redes sociales, la mensajería instantánea, como un instrumento más para hacer daño a la víctima, una de las recomendaciones de los trabajos que realizamos nosotros con ella, además de la asistencia, es la prevención. Y a mí me gusta, cuando intervengo con ellas, decirles, ver qué puedo hacer para que ellas se sientan seguras. Evidentemente, en los casos, la orden de protección te va a permitir que esta persona a la que tú has denunciado no se te acerque a una determinada distancia. Evidentemente está también la prohibición de comunicación, pero yo quiero saber qué es lo que puede hacer ella para sentirse segura. Cómo puede proteger su teléfono, sus dispositivos móviles, cómo puede proteger su privacidad en el Facebook, cómo puede proteger esa serie de información que está ahí, que parece que miedo me da que sea tan accesible, pero bueno, cómo puede protegerse de ella. Y sobre todo, dónde puede acudir para ver de páginas web que vengan información o guías de cómo protegernos, tanto por ellas como por los profesionales que estamos trabajando y queremos tener información para poder dar futuras recomendaciones. Como estamos en una mesa de buenas prácticas, sí me gustaría resaltar que, concretamente la semana pasada, me encontré que una chica que había denunciado en la Guardia Civil una situación de ciberacoso, le habían dado una página sobre configuración y edición correctamente de la privacidad del Facebook. Entonces, es una buena práctica que se puede pedir, ¿no? Podemos pedir, ¿no? Se puede pedir que se extrapole a otros dispositivos, ¿no? De que se elabore algún folletito donde se ponga cómo proteger o cómo configurar la seguridad del móvil o de Facebook o bueno, de nuestras redes sociales. Y ahí te la lanzo, María. No sé Muchas si gracias. Jorge, ¿nos dejas un minuto? No, a ver, es cierto que bueno, yo he intentado daros un breve resumen de cosas que podemos hacer, pero es cierto que todo este tema es de gran preocupación por la Administración, ¿no? Entonces, sí que, aunque después yo os puedo dar mi dirección y os puedo mandar un montón de recomendaciones, sí que básicamente yo os recomendaría 2 sitios. Uno es Inteco, que desde perdón. No, que os decía que, aunque yo he intentado hacer bueno, un resumen de las recomendaciones básicas que podemos tener todos disponibles, es cierto que este tema preocupa pues, grandemente a la Administración. Entonces, desde diciembre del 2013 se publicó una línea relacionada con las estrategias de ciberseguridad del Gobierno y dentro de ellos había unas, hablando de pues, los conceptos más así. Ya digo que a finales del 2013 se aprobó pues, la guía y la estrategia de ciberseguridad en España y uno de los puntos fundamentales era precisamente la formación
Y a partir de ahí, digamos que se encargó a distintas instituciones que organizaran pues, lo que nos dice Sandra, pues como guías de buenas prácticas y de cómo, eso que yo os decía, que todos los dispositivos y demás tienen incorporados esas políticas de seguridad, pero que normalmente no activamos. Entonces, en Inteco hay unas guías de buenas prácticas, además hay guías de buenas prácticas, por ejemplo, para profesores, guías de buenas prácticas para padres, y hay un montón de información que además está contada muy fácil y os puede servir para empezar por lo menos a construir esos perfiles de seguridad en todas vuestras aplicaciones. Después, el CNI, el Centro Nacional de Información, también ha trabajado sobre este tema y también hay un montón de información ahí, quizá un poco ya más sofisticada. Yo os recomendaría que empezarais por lo de Inteco, que es lo más básico y además con información, pues eso, para distintos colectivos, para niños, para mujeres, o sea, es más básica. Y después, ya cuando tengáis práctica, os pasaríais a las guías del CNI, que son algo más sofisticadas, pero que ya os van a garantizar unos niveles de seguridad más elevados. Y ya digo que, además, casi que podíamos comprometernos a elaborar, ¿no?, una especie de documento con unas reglas básicas que podíais utilizar y tener accesibles, por lo menos para empezar, porque es cierto que, ya digo, una configuración súper segura y blindada a lo mejor es más compleja, pero alcanzar un nivel aceptable no es complicado y yo creo que muchas veces resolvería muchos de los problemas que tenemos. Entonces, ya digo, empezar mirando las guías de Inteco, después pasarlas a CNI y aparte podemos publicar pues un decálogo así de buenas prácticas básicas que yo creo que con eso ganaríamos un montón. Y después seguimos. Pues muchas gracias por ser tan rápida en la respuesta. Gracias. Bueno, pues... Pues muchísimas gracias por tu ponencia, Sandra, y la verdad que el SABA es un recurso precioso, además de que cuenta con unos profesionales grandísimos, es un recurso muy humano y yo destacaría del díptico elaborado por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas su descripción como un servicio público andaluz universal. Me encantan esas palabras y además es gratuito y está a disposición de todas las personas que lo necesiten. Por último, voy a presentar a Jorge Coronado Díaz, Jorge informático, posgrado en prueba electrónica por la Universidad Pablo de Olavide. Y Jorge, aunque es muy joven, ha desarrollado ya muchos proyectos informáticos, entre ellos ha creado Netica 14, WordPress, fundador de una escuela online FSI Formación en la seguridad de la información, donde se imparte un curso especializado de programación y seguridad informática con un modo muy peculiar para aprender, porque la persona que quiere aprender algo elige qué es lo que necesita. Está mucho a la necesidad de la persona que lo solicita. Dentro de su trayectoria profesional es socio fundador de la Sociedad Cuántica 14, que está dedicada a la seguridad informática y protección de datos. En esta sociedad es técnico de seguridad informática. Su intervención, que ahora mismo le paso la palabra, trata sobre asesoramiento técnico y prueba electrónica frente al ciberacoso. Y le cedo la palabra, cuando quiera. Buenas, ¿se me escucha bien? La verdad que en estos últimos 10 minutos he decidido cambiar la ponencia porque creo que puedo dar ciertas pautas de seguridad para móviles y para ordenadores rápidamente y voy a ello, voy a intentarlo en 10 minutos. Bien. Me voy a dar el placer también de... A ver, un segundo. En el momento... Bien. Esta es una charla que preparé hace tiempo. Bueno, me han explicado a qué me dedico. Podéis ver también que soy autor del blog de WebSec. Mi Twitter es JorgeWebSec y eso, trabajo en Cuántica 14, que somos una empresa un poco peculiar. La verdad es que nosotros trabajamos porque somos unos apasionados sobre la seguridad de la información. Más que técnico de seguridad informática, soy técnico de la seguridad de información. Y bueno, pues realizamos un montón de cosas. Nos dedicamos a pillar malos, nos dedicamos a hacer intrusismo en el sentido para saber cómo los atacantes hacen esas intrusiones, ¿vale? El nombre técnico, digamos, es pentester, que es un test de penetración. La verdad que no sirve mucho para ligar, pero bueno.
en eso nos dedicamos, ¿no? A hacer pruebas de intrusismo y tal, y a hacer diferentes aplicaciones, como ha comentado ya mi compañera. Voy a ello. Antes que nada, me gustaría sacar unos datos que hemos hecho, ¿vale?, de unas encuestas online, donde una de ellas no se ve muy bien, creo. Bueno, os lo voy a decir. La sexta pregunta, esta encuesta la podéis ver en cualquier sitio, dice lo siguiente: ¿alguna vez has sufrido una suplantación o conoces a alguien que lo haya hecho? Es curioso, porque los datos dicen... Bueno, voy a poner de pie, que es que esto no... ¿Bien? ¿Hola? ¿Hola? Bien, ¿se me escucha? Perfecto, mucho mejor. Que las sillas son cómodas, pero me gusta estar de pie. Bien, esto funciona. Perfecto. Perdona. Es curioso porque hicimos la encuesta, ¿vale? Y la sexta pregunta, de 55 personas, ya va más de 100, pero de 55 personas, el 24% ha dicho que sí. Es curioso, ¿no? O sea, 55 personas, que son unas 15, han recibido una suplantación o conoce a alguien que lo haya hecho. Es un dato un poco interesante, ¿no? Para entrar así un poco de introducción. Bueno, el vídeo no lo voy a poner. Como ha estado comentando mi compañera, las redes sociales es un medio importantísimo tanto para nosotros, que nos dedicamos a pruebas de intrusismo, como para esas personas que realizan ataques. No por nada, sino porque mira que me encontré el otro día una imagen que decía: voy a probar a mis amigos. Si estás leyendo esto y me conoces, hablemos seguido o no, hayamos vivido mucho o pocos momentos juntos, por favor escribe un comentario del primer recuerdo que se te venga a la mente de mí. Muchas gracias por darme datos. O sea, no somos conscientes hasta qué punto las redes sociales nos dan un montón de datos y de información sobre esa persona, o sobre una entidad o cualquier cosa, ¿vale? Si no tenemos una buena configuración. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Sería importante que realizáramos un curso de formación y de concienciación sobre las redes sociales para tener una buena configuración, porque sí que es cierto que si utilizamos unas buenas pautas, que ahora voy a comentar rápidamente, va a ser difícil obtener datos de esas redes sociales. Lógicamente, si tienes Twitter y lo tienes abierto y pones ahí un comentario diciendo que te encanta Rajoy, pues lo siento, lo va a saber todo el mundo, ¿vale? Las redes sociales como medio para obtener datos. Lo que he ido comentando anteriormente. Algunas pautas de seguridad que podemos tener en las redes sociales, así rápidamente. Lo primero de todo, y apuntar eso porque eso es importante, no pongáis vuestros datos reales. Es cierto, no lo pongamos. Si te llamas María González, no pongas María González, invéntate cualquier cosa, ¿vale? Tu nombre, tu usuario, tu lugar, tu edad, mentira, invéntatelo. Invéntate cualquier cosa, ¿vale? Sí que es cierto que si eres un personaje público, pues bueno, pues a lo mejor tendrás que poner datos reales para que te reconozcan. Pero bueno, es lo que tiene un poco ser un personaje público. Bien, limitar el acceso y la visualización de nuestra cuenta. ¿Cuántas personas tienen el Facebook abierto? Público totalmente. Pues yo diría que en esta sala un montón. Venga, que levante la mano. Venga, ¿quién tiene? Venga, levanta la mano. Vamos, vamos. ¿Quién tiene público la cuenta de Facebook? ¿Y por qué? ¿Por qué la tenéis pública? ¿Lo tenéis porque queréis? ¿Porque queréis dar vuestros datos? ¿O porque realmente no tenéis ningún dato? ¿O porque no sabéis cambiar la configuración? Venga, me gustaría que levantaran la mano las personas que lo tengan público, pero porque no saben realmente cómo cambiar la configuración. 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, pues la verdad es que tenemos una sala bastante guay. Bien, pues una cosa también muy importante es no aceptar cualquier tipo de invitación de amistad e incluso no aceptar amigos de confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros trabajamos con clientes que nos llegan y dicen, mira, es que cierta persona tiene esta información de mí. ¿Cómo la ha conseguido acceder? Vale, pues muy sencillo. Es que esa persona ha accedido a esa información porque porque un amigo suyo te tiene aceptado o lo tienes como amigo en Facebook y esa persona está sirviendo de nexo, de enlace, para que le pase la información. Me explico mejor, ¿vale? Imaginaros que yo acabo de romper con mi pareja y tenemos varios amigos en común, ¿vale? Esos amigos en común realmente pueden ser tóxicos. Tóxicos en el sentido de que podrían divulgar información de nosotros. Oye, pues yo me voy de fiesta este fin de semana y estuve con otra persona, lo que sea, y se lo puede contar. Mal. Ser críticos en ese sentido, y por tener 400 amigos no vas a ser mejor, ¿vale? En Facebook. Es mejor tener 10 y que realmente sirvan, ¿vale? Y ahora, desactivar la geolocalización. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque
los archivos que nosotros subimos tienen unas cosas que se llaman metadatos. Los metadatos, ¿vale?, son unos datos que están incrustados en los archivos que nos puede decir mucha información. Por ejemplo, qué usuario creó ese archivo, a qué hora lo creó, con qué aplicación lo creó, ¿vale? Pero si tienes los datos de geolocalización activados, ¿vale?, nos podría decir incluso dónde hiciste esa fotografía, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, el caso de Twitter, cuando tú haces una foto, te haces un selfie, ¿no?, que ahora está de moda, y si tienes los datos activados, cualquier persona, atacante, acosador, podría llegar a localizarlo. Y he hecho una prueba, no se ve muy bien, esto es una aplicación que me permite sacar todos los metadatos de Twitter, de una cuenta de Twitter, ¿vale? Era una persona de Sevilla, y me decía ahí, bueno, pues que ha estado en el río, en el Guadalquivir, en el puerto de Cuba. Vaya, qué guay, ¿no? O sea, podemos saber a través de Twitter por dónde ha pasado toda una persona, ¿no?, a través de sus fotos. Bien, hay que desactivar esos datos de geolocalización. No se ve muy bien en la pantalla, pero sí que es cierto, ahí lo que pongo que Twitter e Instagram, que son las dos redes sociales que aún sigue utilizando los metadatos de geolocalización, van a desactivarlos, ¿vale? Creo que en unos meses, no sabría deciros, pero sí que es verdad que lo van a quitar. Al cabo del tiempo, la comunidad de seguridad ha conseguido que lo quiten. Pero bueno. Bien, algunas pautas más de las redes sociales, que cuides lo que publicas, ¿vale? Si publicas algo, que sepas que has perdido el control sobre ello, ¿vale? Incluso cualquier persona puede hacer una captura de pantalla de cualquier imagen, aunque haya protecciones, siempre va a existir la opción de hacer una captura de pantalla, por lo cual perdemos el control, ¿vale? Cuida tu privacidad, cuidado con los permisos de las aplicaciones terceras como juegos, esto sí que es cierto, sobre todo en Facebook. ¿Cuántas personas de aquí juega al juego de la burbujita? Es que no sé cómo se llama. El de la burbujita de Facebook. Venga ya, no me creo que nadie juega ese juego. ¿En serio? Joder. Qué gente más intelectual, ¿eh? Estudiáis un montón o trabajáis un montón. Impresionante, ¿eh? Bien. Cuidado con los virus, ¿vale? Es fácil que muchas veces utilicen las redes sociales para meterte virus y que utilicen los virus para sacarte las credenciales de las redes sociales. Ahora, posteriormente, explicaré algunos de ellos. Cuidado con tu privacidad. Vale, un regalo trampa. Esto es un caso real que hemos vivido nosotros en la empresa, ¿vale? La cuestión es la siguiente. Yo tengo una relación con una persona, ¿vale? Y yo le regalo un móvil. ¿Qué pasa? Que ese móvil está a mi nombre. Yo soy su propietario. ¿Qué pasa? Que eso, ¿vale?, va a tener ciertas implicaciones. Entre ellas, que si yo soy el propietario del móvil, voy a poder tener acceso a las facturas, en las facturas donde aparecen las llamadas que tú realizas. Entonces, le regalo un móvil a mi pareja, ¿vale?, que voy a utilizar realmente para el control total de la vida de esa persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque le puedo instalar aplicaciones maliciosas y además me puedo aprovechar de que soy el propietario, ¿vale? Controla facturas y llamadas y explica el caso real. Bueno, ¿qué podemos hacer, ¿vale?, para que esto no sea así? Lo primero que tenemos que hacer, ¿vale?, es, lógicamente, el primer paso de seguridad. El PIN. El PIN, esos 4 caracteres que tenemos que poner cada vez que encendemos el móvil, ¿vale? Es importantísimo que no sea 1, 2 y 3 y 4, ¿vale? Ni que sea 1, 1, 1, 1, ni 4, 4. Vamos a intentar currárnoslo. Existen diferentes métodos. Por ejemplo, yo utilizo uno que todo tiene que dar igual a 4. Por ejemplo, si 8 dividido entre 2 es igual a 4 y 3 más 5 es 8, que 8 dividido entre 2 es igual a 4, la contraseña podría ser 8, 2, 3, 5. ¿Vale? Es fácil. ¿Cuántas personas han compartido sus contraseñas de desbloqueo del móvil? Venga, yo la he compartido, venga. Bien, bien. Se ve claramente que es algo muy típico, ¿no? El ver la grasita también del dedo que queda también es una opción, ¿no? Bien, os voy a dar, me gustaría que desenfundarais ahí vuestros bolis y sacarais un papel porque os voy a dar esas pautas de seguridad que necesitáis
para tener más o menos, porque la seguridad 100% no existe, pero más o menos para tener unas buenas aplicaciones en vuestros móviles y que no sucedan una intrusión, ¿vale? La primera aplicación importantísima de instalar, yo se la recomiendo a todo el mundo, es AppLock, que nos va a permitir ponerle una contraseña aparte del desbloqueo y del PIN en el móvil en las aplicaciones que nosotros queramos. Por ejemplo, en WhatsApp, en Facebook, en Gmail, en todas esas aplicaciones que tengamos instaladas podemos ponerle una contraseña, ¿vale? Que nos va a permitir que cuando yo le dé el móvil a mi hijo, se lo dé a cualquier amigo para que llame cualquier cosa, solo pueda acceder a ciertos sitios que nosotros queramos, ¿vale? Importantísimo. ¿Perdón? ¿Cómo se instala? Esto es para Android. Te vas a Google Play, ¿vale? Y en Google Play pones AppLock. Te aparecerá un botoncito así verdecito muy guay que pone instalar, le das y ya está. Tendrás que aceptar un no-out de un sistema de autentificación de los permisos que, bueno, como la mayoría del mundo, dará aceptar, no lo leerá. Y bueno, ya está. ¿Vale? Otra aplicación que está muy bien, sí que es verdad que es de pago. Y ahora, bueno, yo tengo la verdad que aquí no sabría qué deciros si os lo recomiendo 100% o no. Pero bueno, esta es una aplicación que es post-robo. Tienes totalmente control absoluto del móvil remotamente. Y además a través de dos vías. Una de ellas por su página web, ¿vale? Entramos en la página web con nuestro usuario y nuestra contraseña y tendrás un panel que podrás decir, quiero que bloquees mi móvil, quiero que lo apagues, quiero que borrar la micro SD, quiero que me des tantos datos que tengo en el móvil, quiero que me des la localización del móvil, ¿vale? Podemos hacer un montón de cosas con esta aplicación. La otra vía que tiene es a través de SMS y mandándole comandos, ¿vale? Esto realmente es un troyano bueno. Es una pequeña aplicación, digamos, pensada para nuestro uso, ¿no? Para la seguridad nuestra. Lo bueno que tiene esta aplicación es que si nos roban el móvil, por ejemplo, tienen un sistema que nos va a permitir luego ir a la policía y saber realmente que nos lo han robado, ¿vale? Y esto te va a servir también luego para un procedimiento judicial y tal, ¿vale? Lo malo que tiene esto, que estás vendiendo tus datos. Que estás vendiendo tus datos. Claro, le estás dando acceso total, control remoto a una empresa externa. Imaginaros que Quantica 14 hace una aplicación así. ¿O no lo daríais? Yo no lo haría. Es complicado. ¿Por qué? No por nada, sino porque estás diciendo que tienes en un servidor, en una base de datos, control absolutamente de todos los móviles que utilicen esta aplicación. Por lo cual, que si nosotros hackeamos esta aplicación, tendríamos acceso a todos esos móviles. Entonces, contra y pro. ¿Habéis conocido la noticia de que se ha divulgado ciertas fotografías privadas de unas famosas, ¿no? Yo creo que todos hemos visto esa información. Al parecer, estas personas subían esas imágenes a iCloud, que es la nube de Apple, ¿no? Yo, sinceramente, no aconsejo que subáis archivos privados a la nube. Y si lo haces, por lo menos que esté cifrado, ¿vale? Cifrado o por lo menos como mínimo con un WinRAR y una contraseña, ¿vale? Aunque luego eso se puede romper, pero como mínimo eso, ¿vale? Vale, ¿cuántas personas hemos recibido una llamada que nos gustaría grabar? Un montón, ¿no? Constantemente. Un exnovio que nos insulta, una exnovia que nos insulta, un jefe que nos insulta. Y además, decidme que no está chulo cuando te llama la compañía de Orange o de Ono y te dice, por su seguridad, que sepa que le estamos grabando la llamada. Y tú digas, pues yo también. Queda chulo, ¿eh? O sea, es una pasada. Vale, pues hay aplicaciones que sirven para grabar esas llamadas, ¿vale? Además, lo bueno que tiene es que luego lo podemos utilizar también para un procedimiento judicial, siempre y cuando recordar que en los procedimientos judiciales hay que verificar y autentificar todos esos datos, porque si no, si a mí me contratan, yo te impugno eso. O sea, yo no soy abogado, yo iría como perito. Pero quiero decir, si tú presentas una grabación de una llamada simplemente así, ala, pues tengo una prueba documental que dice que tengo una llamada de fulanito que me está insultando. Y yo voy de la otra parte, yo te impugno eso. ¿Por qué? Porque no se ha autentificado. Eso hay que autentificarlo. Hay que decir que ese archivo no ha sido modificado. ¿Vale?
Bien, no lo tengo ahí puesto, lo voy a deletrear, ¿vale? La aplicación que sirve para grabar. Voy a ir lento. Automatic Rec Cal. Cal, de llamar en inglés. Cal. C-A-L-L. ¿Vale? Lo voy a repetir. Automatic Rec, de grabar, R-C y Cal, de C-A-L-L. ¿Vale? Bien. Casos de aplicaciones espías. Nos llegan un montón de casos y, por desgracia, un montón de mujeres que son víctimas de los keyloggers o troyanos o aplicaciones espías. Ya estoy hablando ya no solo de móviles, sino también de ordenadores domésticos, personales, que muchas veces son compartidos. Estas aplicaciones, keyloggers, ¿vale? Como su nombre dice, lo que hace es un registro del teclado, ¿vale? Todo lo que tú teclees, te lo guardo, ¿vale? Y además son tan sofisticados hoy en día que cualquier usuario sin conocimientos informáticos puede llegar a instalarlo, que es uno de los problemas que hay, ¿vale? Es curioso porque también las envía por correo, las envía por FTP, ¿vale? La verdad es que son bastante fáciles de pillar porque la mayoría de personas que instalan esto en aplicaciones, hace poco una mujer, ¿no? que estuve yo como perito, que era víctima de que su pareja le había instalado una aplicación, un keylogger, en su ordenador doméstico. Pues la verdad que conseguimos ver dónde estaba instalada la aplicación, vimos a qué correo le enviaban la información y ya está, ya le pillamos. Pero bueno, ¿quiénes las usan? Las usan, es curioso, pero las usan un montón de personas. Y ahora voy a explicar varios casos con un poquito más de detalle. De hecho, yo diría que la mitad de la sala somos víctimas de una de estas aplicaciones, seguro, sin que lo sepamos. O sea, es que hay una facilidad para que tu hijo, tu pareja, tu jefe haya instalado una aplicación de estas. Yo es que a la gente le encanta, ¿sabes? Le gusta saber qué escribe la gente. Aplicaciones sofisticadas con una instalación sencilla que no requiere grandes conocimientos informáticos, ¿vale? En 4 pasos has instalado la aplicación. Suelen usarlo parejas para controlar conversaciones o tener contraseñas de Facebook, de Twitter, de correo electrónico, empresas y jefes para controlar a sus empleados, ¿vale? Esto es lo más típico del uso de estas aplicaciones. Bueno, la verdad es que para prevenir, lo primero que voy a decir es que no accedáis a un ordenador no fiable. Nunca metáis credenciales en un ordenador que no sea el vuestro. Pero claro, ¿quién no ha entrado en un ordenador de un amigo, en el trabajo? Bien, por eso también es importante que diferenciemos siempre nuestras cuentas personales y nuestras cuentas de trabajo, nuestra cuenta a lo mejor para la publicidad, de tal forma de que si necesitan en algún momento acceder a tu cuenta personal, que tengan la forma o la vía de entrar a otro correo que no sea el tuyo personal, ¿vale? No viváis con solo un correo, vivir con 20. 20 correos, 20 contraseñas. Bueno, pues hacer sudokus. En el caso de usar ordenadores compartidos en casa, utilizar antivirus y crear usuarios de sesión para cada persona. Esto es importante, no por nada. Lo ha comentado ya mi compañera. Es muy típico verte en una casa de una familia, utilizar un ordenador personal y todos con el mismo usuario y además administrador. Mal, no. Crear diferentes usuarios, uno para tu hijo, otro para tu pareja, otro para ti, con diferentes privilegios. Si tu hijo es menor, que tenga un control parental, ¿vale? Si tiene menos de 12 años, que cada vez que acceda al ordenador lo haga contigo, ¿vale? Dependiendo también si el chaval está espabilado. Si sospechas realmente que han accedido de esta forma, ¿vale? Pues lo mejor es que pidas asesoramiento, la verdad. En muchas otras charlas me preguntaban, pero claro, ¿y cómo sé yo que me han instalado un keylogger? Bueno, pues la verdad es lo siguiente, que si tienes un antivirus, complicado. Va a ser complicado que te instale un keylogger. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacen es te desinstalan el antivirus y te instalan el keylogger. Entonces, date cuenta de que tienes el antivirus instalado, ¿vale? Date cuenta que no es un fake del antivirus, que es un antivirus real.
Y bueno, si ves sospechas de que el ordenador te va lento, también te aconsejo que a lo mejor le des a control, tabulador, F8, F9, que suelen ser los comandos para acceder directamente a la aplicación. Se podría hacer una lista de, digamos, de detección de estas aplicaciones. Pero bueno, no tengo tanto tiempo. ¿Qué es el grooming? Sí que es cierto que tenemos un montón de casos también de grooming. Es horrible. Creo que ya habrán hablado de ello anteriormente, la captación de adultos a niños y niñas por Internet con la intención de obtener una satisfacción sexual a través de imágenes pornográficas o incluso un encuentro sexual con menores. ¿Vale? Bueno, una imagen. Nosotros lo llamamos los depredadores, ¿vale? Estas personas, ¿qué utilizan? Utilizan las redes sociales y chat, utilizan aplicaciones para grabar la webcam. Hablando de la webcam, es verdad. De hecho, me voy a poner ello, antes de que se me olvide. Lo que pasa es que no sé si tengo aquí el plugin instalado. ¿Dónde está? Vale, esto es un DORC que son búsquedas avanzadas, digamos, con Google, que nos va a permitir, para que veáis, que muchas veces la seguridad la gente no es consciente, ¿vale? Con este DORC que he utilizado en Google, le he dicho, dime todas las cámaras de este modelo, ¿vale? Y con el directorio Home. Curiosamente, antes de venir, he visto que existen unas cuantas. A ver si carga. Bueno. Mientras lo voy diciendo. Aquí se va a visualizar una cámara. Y nosotros vamos a poder mover la cámara y vamos a poder ver lo que está grabando la cámara. No tengo ni idea de dónde está la cámara. He puesto el DORC y el primer enlace me ha salido. Seguramente si no tenemos el plugin de Java no lo vamos a poder visualizar. Pero tan fácilmente ha sido. ¿Sabéis que existe un negocio de webcam? Pues sí, hay un negocio. ¡Wow! Y parece que encima ya ni carga el CSS. Bueno, ahí aparece una cámara. Si tuviéramos el plugin instalado de Java y el CSS, ahora mismo estaremos viendo una cámara, ¿vale? La cuestión, que es la siguiente. Hay muchísimas personas que se dedican a grabar a menores, sobre todo. Vaya, hombre. ¿El qué? ¿El que yo la haya puesto aquí es legal? ¿Que me pueden detener ahora mismo? Pues seguramente. No es ilegal. No es ilegal, hombre. No, sobre todo porque esto es público, ¿vale? Esto es Google y esta información, si tú metes ese DORC, vas a poder visualizar esa cámara. Esto es una mala configuración de la cámara, ¿vale? Que si no tienes una buena configuración, vas a poderla ver, ¿vale? Al igual que si tú haces una búsqueda en Google, vas a poder ver bases de datos, vas a poder ver imágenes, vas a ver un montón de cosas, ¿vale? Ya no digo nada más, que me van a detener. Bien, por aquí no iba. La cuestión, hay un negocio de webcams, ¿vale?, que se dedican a grabar a menores sobre todo y luego revender esas imágenes. ¿Por qué? Porque vale, bien. ¿Por qué? Porque cuando estos depredadores acceden, digamos, a hablar y a establecer una amistad con estos menores, le piden que le enseñen la webcam, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el menor le va a decir, vale, yo te lo enseño, pero tú también me lo vas a tener que poner. Claro, ellos tienen 30 o 40 años y no son menores y no van a dar el pego. Entonces necesitan comprar vídeos de menores para ponérselo. Y ese negocio existe y cuesta un montón. O sea, es que es brutal. Y eso es real, ¿vale? Eso es real. Con eso vivimos. Así que, por favor, ser conscientes, ¿vale? Poner una pegatina en los ordenadores de vuestros hijos, en el vuestro personal, ¿vale? Y tener mucho cuidado con la webcam, ¿vale? El depredador procede a elaborar lazos emocionales de amistad con la menor, creando una identidad falsa o suplantándola. ¿Dónde deja esto?
El adulto va obteniendo datos personales de contacto del menor, dónde vives, preguntas personales, incluso preguntas sobre otros menores. Esto es lo que le aconsejo muchas veces a los padres y madres, que cuando tengan indicios de que su hijo o hija esté en contacto con otros menores y el menor esté haciendo estas preguntas, algo raro pasa. Un menor no suele preguntar dónde vives, con qué amigos sueles salir, a qué colegio vas. Son preguntas que un niño no suele hacer, ¿vale? Entonces, hay que salten las alarmas. El tercer proceso, ¿vale? Utilizan tácticas como la seducción, la provocación, el envío de imágenes de contenido pornográfico, consigue finalmente que la menor se desnude o realice actos de naturaleza sexual frente a la webcam o envía fotografías de igual tipo, ¿vale? Entonces se inicia el ciberacoso, chantajeando a la víctima para obtener cada vez más material pornográfico, tener un aumento físico con el menor para abusar sexualmente de él. Vale, esto quiero que lo apuntéis. Es una herramienta que es importante y es súper fácil de utilizar, que es Google Imágenes. Google Imágenes nos va a permitir subir cualquier imagen, ¿vale? Y hacer una búsqueda por todas las páginas y documentos que estén cacheados por el navegador, ¿vale? Y... tengo que ir terminando. De tal forma que nos va a permitir si nos han suplantado la identidad, ¿vale? Podemos hacer una captura de pantalla, ¿vale? De una imagen de Facebook, de cualquier persona que nos vaya a pedir amistad. Hace una captura de pantalla, recortarla, subirla a Google Imágenes y nos va a decir si esa imagen ha sido utilizada en diferentes sitios, ¿vale? Los metadatos, los registros de las conversaciones, los registros de los servidores. Eso, digamos, más es para la pericial. Bueno, recuperar y autentificar las conversaciones, recordarlo, mala idea borrar las conversaciones y, bueno, me gustaría comentar un poco cómo funciona el tema de los correos electrónicos, pero no tengo tiempo, lo siento. Y, bueno, ¿alguna pregunta? Gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención. Desde luego ha sido, como poco, ha captado la atención de todos los que estamos en la sala. Ahora, si alguno de los presentes tenéis alguna pregunta para alguno de los ponentes, pues es el momento. Si a María, Sandra, a Jorge. Venga, por aquí. Te van a pasar un micrófono, un momentito que llega la azafata. Aquí, aquí. Hola, soy María Elisa Frías. Quería hacer una pregunta a Jorge. A ver, Jorge, ¿cómo sabemos si tenemos una aplicación espía en nuestro ordenador, por ejemplo? Eso ha quedado, si está instalada, ¿cómo podemos averiguarlo? Bueno, como he comentado anteriormente, la verdad que si no tenemos un gran abanico de conocimientos informáticos es complicado. Lo primero, tener un antivirus. Si el antivirus no lo ha detectado, significa que han bypasseado el antivirus. Entonces, es que muchas veces los virus hoy en día sofisticados, están tan sofisticados, perdón, que incluso el ordenador te puede ir hasta mejor. Es curioso, ¿no? Pero sí que es cierto que si ves, por ejemplo, que el ordenador te va lento, si hay directorios, archivos que tú no has visto anteriormente, pues algo pasa. Y lo más sencillo que te puedo decir es que si alguien sabe una información que solo puedes tenerlo en tu ordenador, es que lógicamente tienes una intrusión en tu ordenador. Es un tema complicado que quizás se podría elaborar un documento intentando que no sea muy técnico para el usuario, que nos permita, digamos, que la gente sepa si ha recibido una intrusión o no. Pero claro, es que tengo un antivirus, bueno, y si ves eso, que el ordenador va lento y utilizas unas pautas de seguridad más o menos adecuadas, utilizas HTTPS, tienes una configuración buena en tu router, el ordenador es personal, no lo ha utilizado nadie, pues seguramente no tengas ninguna intrusión. Más no te puedo decir, lo siento. Una pregunta más. ¿El AVA es seguro? Bueno, yo sobre antivirus no te voy a poder decir cuál es mejor o cuál es peor, la verdad.
Porque si te van a hacer una intrusión directa, te van a entrar con cualquier antivirus. Lo que pasa es que normalmente los casos no son pentesters, no son, digamos, expertos en seguridad los que te van a hacer la intrusión. Esa gente no se molestan en eso. Quizás para quitarte que te instale un keylogger, un troyano, con el Avast te va a ir bien. Muchas gracias. Nada. Sí, solo si me permitís una cosa. Dentro de Inteco, de las páginas que os he dicho, una de las cosas que están haciendo precisamente es publicar mecanismos para que los usuarios podamos detectar este tipo de cosas. Ahora mismo ya está disponible uno que es Conan, y Conan sirve para ver si tienes en el móvil, sobre todo en Android, alguna aplicación espía y demás. Y van a sacar aplicaciones también para portátiles y para otro tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, si entráis ahí, os podéis descargar una aplicación, os hace una auditoría y detecta si está siendo vuestro dispositivo utilizado como zombie, ¿vale? Es decir, que tiene ahí residentes informaciones para poder hacer espionaje, ese tipo de cosas. Y digo que ahora mismo está disponible Conan, pero van a sacar más, ¿vale? Entonces ahí podéis descargaros la aplicación, os hace la auditoría y os detecta si está comprometido vuestro dispositivo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros a las cuatro vuestra intervención. Además, hace falta toda esta información, menos a mí me hace mucha falta. Y por otro lado, quería que lo que has dicho del correo electrónico, es que te iba a decir, pues dínoslo. Fue justamente decir, y me quedo sin poderos hablar sobre el correo electrónico, el uso del correo electrónico. Y te iba a decir, pues dinos unas breves anotaciones sobre el correo electrónico, porque considero que es de uso tan frecuente y tan obligado y tan Vale. Mira, la primera pauta que te voy a decir rápidamente, que existe una aplicación que han desarrollado que se llama, bueno, la empresa también se llama Garante, que nos permite autentificar cualquier correo. Además, tiene una forma de usabilidad muy fácil, que es cuando tú mandes un correo electrónico al destinatario, le pones el correo de Garante. Ya está. Ya ellos te van a autentificar esa conversación. Luego, a la hora de prueba electrónica, decir que tanto para los abogados, cuando vayan a presentar la prueba, no presenten solo en formato físico, porque eso se puede impugnar, no es válido. Se tiene que presentar tanto físicamente en papel como virtualmente, ¿vale? Y además autentificar que ese correo no ha sido modificado, porque es súper fácil presentar una prueba electrónica de un correo electrónico falso. Súper fácil. O sea, con un poquito de conocimiento de Paint, te puedes coger, modificarlo un poco e imprimirlo. Por lo cual, básicamente eso es lo que iba a comentar, un poco también de las cabeceras, de cómo funcionan, que podemos saber con las cabeceras de los correos electrónicos, que es, digamos, la pericia, y que siempre a la hora de presentar como prueba electrónica un correo electrónico, nos vamos a ver en la situación de pedir los registros de los logs de los servidores. Entonces, bueno, hacer un previo informe que se presente al juez para que pida los registros de los servidores. O sea, digamos, son dos procesos. Primero, un previo informe para pedirle al juez que nos permita acceso a esos logs. Luego conseguimos acceso a esos logs y se hace otro informe ya con el dictamen, la conclusión que salga. ¿Vale? Hola. Hola. Yo quería preguntarte, porque has estado hablando mucho de compartir los datos y de averiguar los datos, pero realmente Internet es mucho más allá. O sea, es mucho más de lo que has explicado y a mí me gustaría saber si hay alguna forma de que los datos que los datos privados puedan realmente protegerse de verdad, porque, por ejemplo, si una persona accede al Deep Web, puede averiguar muchas contraseñas y muchos datos privados o usando el Tor. Entonces, ¿hay alguna forma realmente de estar seguros en Internet? Buena pregunta. ¿Seguros en el sentido de que nuestros datos personales estén protegidos? ¿Que si hay alguna forma? Sí,
Sí. Si tomas medidas desde el principio, sí. El problema es que si tú no lo haces desde el principio, vas dejando siempre huellas y vas dejando más datos. Sobre el tema de las Deep Web, que es un tema interesante, la Deep Web no solo es Tor. La Deep Web es mucho más que Tor. Tor es, digamos, una parte de la Deep Web y fíjate como la cosa que Tor ya no se podría hasta incluso considerar Deep Web, ¿no? Porque ya la conoce mucha gente. Información que vayas a encontrar tuya o de cualquier persona en la Deep Web, lo dudo. Allí no vas a encontrar a lo mejor datos de una persona específicamente. Allí a lo mejor puedes encontrar libros, películas, vídeos de pedofilia y barbaridades, de asesinatos. Hay muchos honeypots. Honeypots son ordenadores trampas para que la gente caiga. Bueno, eso es lo que podemos encontrar. Que si podemos utilizar Internet seguro 100%, ¿la vida segura? No sé. Creo que ahí me quedo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Quería preguntarle por los correos electrónicos, lo que usted ha afirmado de los procedimientos que hay que seguir para añadir, para verificar a quién pertenece, si podía repetirlo de nuevo. Y si es necesaria, en todo caso, ¿basta con pedir al juez los registros y los de los servidores o necesitamos de un perito? A ver. Verá. ¿Puedes repetir? Sí. En el caso de los correos electrónicos, cuando recibimos correos, por ejemplo, con amenazas o haciéndose pasar por nosotros, para acreditar esa usurpación de identidad o que hemos recibido amenazas desde un correo electrónico o de una persona ajena, ¿basta simplemente con pedir al juez, como usted ha indicado, el registro de los logs de los servidores o necesitamos también de un perito informático? A ver, te explico. Si tú pides al juez que puedas acceder a los logs, ¿vale?, de Gmail, de Hotmail, de cualquier tipo de correo, y el juez te dice que sí, bien, la verdad es que no vas a necesitar. Es bueno que seguramente el juez vaya a pedir un perito judicial porque va a tener que hacer un informe con esos datos. El juez no va a saber leer la información que le va a disponer Gmail o Hotmail o el servidor donde estén. Entonces, entrará un perito sí o sí. La cuestión es que ya alguna de las partes quiera contratar un perito de parte para echar atrás lo que diga el perito judicial. Luego, para verificar que un correo es de un destinatario, es que yo en un informe de un correo electrónico siempre necesito pruebas aparte. O sea, yo solo con un correo electrónico no te puedo decir prácticamente nada. Lo máximo que te puedo decir es que tal usuario a tal hora mandó un correo electrónico a tal IP. Pero claro, yo no sé si detrás de esa IP estaba él, estaba el vecino, estaba el hijo. Entonces yo no te puedo llegar a más. Entonces lo que necesito son pruebas que complementen, ¿vale?, para que yo en el informe diga, pues mira, a tal hora el usuario tal se conectó al ordenador, ¿vale?, se metió en Gmail, mandó un correo y lo mandó a tal persona y casualmente a esa hora esa persona estaba en casa. Y en la casa solo viven él y su hijo no creo que haga eso. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, pues ya veo que no hay más preguntas. Bueno, pues damos por terminada esta tercera y última mesa. Agradezco a los ponentes su intervención. Ha sido un honor estar con vosotros y presidir y moderar la mesa. Muchísimas más despacio aquí arriba que ahí abajo. Entonces, lo que para mí van a ser 20 minutos, seguro que ahí abajo son como media hora. Así que avísame, porque de verdad que aquí arriba el tiempo pasa diferente, ¿no?
La idea de contar dentro de este contexto, ¿no?, que hemos estado viendo hoy, pues, de ciberacoso, la idea era un poco contar cómo la tecnología puede ayudarnos en esta tarea, ¿no? La tecnología es la que, por un lado, nos habilita para tener todos estos problemas, pero también es cierto que, asimismo, tiene pues, metodologías y elementos para ayudarnos. Pero, desde luego, lo que es inevitable es que por mucha tecnología, por muchas herramientas que nosotros dispongamos, como no estemos concienciados de lo que realmente significa todo este mundo digital, todo este mundo en el ciberespacio, es muy complicado después poner medios técnicos cuando el principal problema es que no tenemos conciencia del riesgo de nuestra identidad digital y nuestra reputación online, ¿no? Entonces, lo primero que quería contar es un poco ese riesgo, ¿no?, que tomemos conciencia de lo que supone estar en el ciberespacio. Entonces, yo siempre cuento que todos los años hay una pugna, por ejemplo, entre todas las compañías de tecnología, de ver quién tiene la mayor capacidad de cálculo, ¿no?, de supercomputación. Entonces, unas veces es IBM con Sequoia, otras veces es Fujitsu con K-Supercomputer, quienes están ganando como, los que tienen la mayor capacidad de cálculo. Pero el que gana siempre, todos los años, es el gobierno chino. Ellos son los que más capacidad de computación tienen y tienen mucha gente trabajando. ¿Y qué significa esto? Pues significa que cualquier acción que yo haga en Internet, yo voy a Google y simplemente pongo un nombre y ni siquiera doy a Enter, ese mismo hecho queda ya grabado, ¿vale? Queda almacenado. Ahora mismo tenemos constancia de que cualquier acción, cualquier información que nosotros pongamos en Internet se almacena. Existe ya la tecnología que permite almacenar toda esta cantidad ingente de datos, ¿vale? Y eso fue un paso que ya llevamos años con esa capacidad de hacerlo. ¿Qué era lo que todavía no estaba disponible? Pues herramientas para extraer esa información, hacer correlaciones y establecer perfiles. Pues bien, eso ya existe. De hecho, supongo que habéis oído que, por ejemplo, la última campaña de Obama se ganó precisamente gracias a este tipo de técnicas, ¿no? Ahora, la frase es que el promedio ha muerto, ¿no? Ya no existen valores ni se hacen estudios para grupos de personas, sino se hacen estudios y se hacen trabajos de forma personalizada. Son capaces de utilizar toda esta información que se ha capturado y que se puede correlar para establecer perfiles individuales. De hecho, en la campaña de Obama prácticamente iban puerta por puerta ofreciendo un mensaje que era dirigido especialmente a esa casa, a la gente que vivía ahí, ¿no? Ya tenemos, ya digo, herramientas que nos permiten almacenar y extraer información y hacer este tipo de perfiles. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces no tenemos conciencia de lo que significa que nosotros pongamos información nuestra en Internet. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que nosotros ponemos queda almacenado y, además, es imborrable, ¿vale? O sea, eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos con aquello que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, pues vamos a ver un poco pues, qué significan conceptos como la intimidad, la extimidad, la privacidad y demás. Y después veremos un poco qué podemos hacer, por ejemplo, para mejorar los niveles de seguridad de los dispositivos que utilizamos y a través de los cuales enviamos toda esta información, ¿vale? Bueno, que además, como estoy aquí en la Facultad de Derecho, todos estos conceptos que son casi jurídicos, la verdad es que os serán bastante familiares. Bueno, ¿qué entendemos como intimidad, no? Pues es todo ese conjunto de creencias, de pensamientos, de ideas, de información y han puesto muchísimas sanciones y, de hecho, tiene un edificio nuevo estupendo. Entonces, el hecho de que tengamos, ya digo, una ley orgánica de protección de datos desde hace mucho tiempo y tan estricta, sí que en España ha contribuido a que
empecemos a tener un poquillo más de conciencia, ¿no? Y sobre todo a que regular un poco el comportamiento también de las empresas, sobre todo de las telco, de todas estas empresas que hacían, por su modelo de negocio, tienen un acceso pues, enorme a nuestra información, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se reguló para que no pudieran utilizarlo pues, como ya les apetecía, pues, estableciendo acciones de marketing con todo lo que recababan y todo ese tipo de cosas. Pero aún así, fijaros que damos muy alegremente muchas veces nuestros datos. Es que hoy día con un simple DNI y un nombre es que pueden averiguar un montón de cosas sobre nosotros. Y esto ya es un dato básico y protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y muchas veces damos estos datos, bueno, y cuando no acompañados de fotos y todo tipo de cosas, pues sin a lo mejor demasiado control, ¿no? Bueno, pues hay que ser, ya digo, muy cuidadosos con todo ese tipo de cosas. Y también tenemos derecho a reclamar frente a la Administración si creemos que se está haciendo un uso indebido de esa información. Porque ya digo que en España tenemos esa suerte, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nosotros establecemos convenios pues con la India, con Estados Unidos y demás, hay que hacer acuerdos específicos con estos países para garantizar que allí se traten nuestros datos como se tratan aquí, porque ellos son muchísimo menos estrictos con el tratamiento de los datos de carácter personal, ¿vale? En ese sentido somos afortunados. Como decía, hay muchísima tecnología que nos puede ayudar, pero lo primero es que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y aquí siempre, seguro que esto lo habéis visto, pero es que es tan chocante, ¿no? que siempre me gusta ponerlo. Seguro que todos le conocéis, ¿no? A Mark Zuckerberg. Bueno, pues en el 2010 él decía que esto de la privacidad, que no tenía ningún sentido, ¿vale? Que tener dos identidades es una falta de integridad, que hay que Bueno, buenas tardes a todos. A continuación va a dar comienzo la tercera y última mesa de esta jornada de ciberacoso. En primer lugar, agradecer a la Dirección General de Asistencia a Víctimas y Violencia de Género, así como a la Dirección General de Telecomunicación y Sociedad de la Información por hacer posible esta jornada, que la verdad que ha sido muy completa. Creo que han solventado muchas dudas y me parece que ha merecido la pena el interés también de agradecer de los ponentes su disposición, su disponibilidad, que han derrochado generosidad y que han dado unas ponencias estupendas. Esta tercera mesa está compuesta por María Ángeles Gutiérrez, de Fujitsu, Jorge Coronado, de Cuántica 14, y Sandra Millán, del SABA. Una mesa más técnica, tiene dos informáticos y entonces le vamos a dar también un toque social con Sandra. Y en primer lugar va a exponer María Ángeles Gutiérrez. Ella es responsable de seguridad de tecnología de la información de Fujitsu. María Ángeles, licenciada en Física, cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de seguridad de TIC e infraestructuras críticas y es miembro de diversos comités de seguridad y continuidad nacionales e internacionales, como AENOR, ISO, BCI. Tiene una larga trayectoria en estos temas y nos va a dar una ponencia que se titula Estrategias y recursos para protegernos en la red. Le doy paso, le doy la palabra. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por darnos la oportunidad de compartir esta jornada con vosotros. Tengo que decir una cosa. Es una evidencia objetiva que el tiempo pasa mucho relativa pues, a nuestra vida privada, personal o más sensible y cuya difusión, pues, hombre, pues, le puede provocar cierta reserva al individuo, ¿vale? Hay un concepto nuevo, que es un concepto muy americano, pero que sí que ya se está utilizando aquí también, que es la extimidad, que es aquella información que digamos que nosotros proyectamos hacia el exterior y que sabemos que vamos a perder el uso y el control que se haga de ella, pero que, bueno, que tampoco nos preocupa, ¿vale?
Combinando estos elementos podemos obtener lo que llamamos privacidad. Bueno, de hecho, fijaros cómo es el tema que ahora se dice que el nuevo lujo es la privacidad, ¿vale? O sea, el hecho de que tengas un perfil que nadie pueda detectar o que sea poco difundido, ahora es lo que va a ser el lujo del futuro, que nadie sepa un poco establecer tu perfil. Pues bien, la privacidad, ya digo, que se puede derivar de estos dos conceptos y se supone que es lo que yo tengo derecho a proteger y que en caso de, por ejemplo, que haya un problema, haya un intento de extorsión y demás, lo que yo podría realmente reclamar, ¿no? Y lo que la Administración tiene el deber de custodiar, este concepto de privacidad, ¿vale? Ya llevamos muchos años con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que la verdad es que en España fue de los países en los que fue, lo primero, más estricto, ¿no? Yo creo que también conociendo un poco el carácter español, que a no ser que nos impongan un montón las cosas, pues no íbamos a tomárnoslo muy en serio. Y el hecho, de hecho, es una de las más estrictas de todo el mundo. Además, la Agencia de Protección de Datos tiene capacidad de forma independiente para poder sancionar o para poder hacer informes y auditorías, es decir, no tiene que darle cuentas a nadie, es un órgano autónomo y se queda con el 100% de lo que recauda, a diferencia del resto de los países que normalmente lo dedican a obra social, con lo cual aquí tienen bastante interés en hacer este tipo de informes y